justamente en este momento ahora te toca exponer respecto a esto vos, Horacio. Para vos el Estado debería casar a las parejas homosexuales. ¿Arranco ya? Sí, 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 ya tenés tus 3 minutos, No, así que como venía vamos justo a con hablar ese mismo tópico, vamos bueno, vamos a hablar un poquito de matrimonio. Para mí el Estado no tendría que casar absolutamente nadie. Para mí el Estado tendría que empezar y volver al Estado moderno del siglo XVI y volver a darle a la Iglesia todas las regalías que le quitó sistemáticamente del siglo XVI en adelante. Porque el matrimonio es un instituto propio del Concilio de Trento, que era un instituto regulador para los fieles católicos en torno a cómo se unían en torno a un sacramento de una mirada teológica, un sacramento instituido por Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hizo el Estado? El Estado moderno del siglo XVI, el Estado de ilustración, el Estado de este espacio de renacimiento que se quería quitar de encima el oscurantismo de la Edad Media, le empezó a quitar todo el poder que tenía la Iglesia a las abadías, a las hermandades y las cofradías en torno a lo que era la asistencia social y nacionalizó, estatizó, cooptó el matrimonio, que era un instituto propio de la Iglesia. Lo grabó con el gravamen impositivo, ya que estamos hablando justo de las libertades económicas, bueno, lo grabó y lo reguló. ¿Qué hago yo? Yo acá soy más anarcocapitalista y todo. Javier Milei a mi izquierda, porque yo estoy a favor de que el Estado no regule, que el Estado vuelva a la visión anterior en la cual el matrimonio es un sacramento, es una cuestión del orden privado de la Iglesia Católica. Ahora bien, si dos personas quieren establecer, dos o más, quieren vivir en una orgía, todos drogados en una casa, porque creen que eso es lo moralmente superior, que lo arreglen con un contrato privado, pero que no le quiten ya más potestades a la Iglesia, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué va a suceder? Que alguno va a decir, ¿qué hacemos con el matrimonio igualitario? Primero, no se puede hablar de matrimonio igualitario sin caer en un oxímoron, ya que somos tan aristotélicos, hablemos de lo que son las esencias. Y ya que vamos a hablar de lo que es la esencia, si yo me consideras en un punto liberal, antes que estar pidiendo más Estado regulador, antes que estar pidiendo un Estado que me regule el matrimonio homosexual, pediría que el Estado no regule y se retire del ámbito del matrimonio heterosexual, si tenemos ciertos niveles, digamos, de coherencia. Así que yo en ese sentido, ¿qué diría? Que el Estado permita que los adultos contraten en ese sentido en el ámbito privado, puedan contratar la forma en la que se van a distribuir previsionalmente aportes. Es decir, bueno, yo aporto tantos años de mi vida con esta jubilación, yo aporto tanto y que te queda vos a mi muerte y lo dejo en un testamento, chao, 30, problema resuelto. 30 segundos, Horacio. Pero no que siga regulando regalías que son propias de un sacramento teológico, porque mucho iglesia y Estado asuntos separados y salen todos con el pañuelo anaranjado, pero 3 horitos después los teníamos pidiendo usar instituciones propias de la iglesia en favor del laicismo, heredero de la Revolución Francesa, que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad reventaron por completo justamente la propiedad privada del clero. Muchas gracias y usaste el primer meme de la noche. Ya tenés un premio, un premio colaboración con eso. Iván, te reitero la pregunta. ¿El Estado debería casar a las parejas homosexuales? Bueno, en primer lugar, claro, la posición más libertaria sobre este tema es correr al Estado del medio, así como los liberales creemos que el Estado tiene que tener un rol muy pequeño en simplemente proteger libertades individuales. Bueno, entonces hay un montón de cosas en donde el Estado podría correrse del medio. Ahora bien, dado que esa no es la realidad, dado que existe hace muchos años en Argentina y en un montón de lugares del mundo, la institución del matrimonio civil, es decir, el matrimonio, o sea, la unión de dos personas mediadas por el Estado, que es, digamos, además una institución también evolutiva. Considerar que es solo de la Iglesia, digamos, no sé hasta qué punto es correcto. O sea, eso implicaría que antes de que existiera la Iglesia, entonces las personas no andaban en pareja, digamos, y eso claramente, digamos, no es así. Ahora bien, decimos, bueno, es que matrimonio es una institución religiosa. Claro, pero las palabras van cambiando y las palabras toman nuevos significados y hoy matrimonio se usa para describir esa unión entre dos personas que quieren vivir toda la vida. Y la ley los ampara con algunas cuestiones como la herencia y demás. Entonces, dado que ese es el esquema legal, que viene de un orden subyacente, o sea, no es que el Estado se le ocurrió de un día para el otro crear el matrimonio.
El matrimonio existía y el Estado lo regula, ¿sí? Generando esta supervisión del contrato entre partes de la que habla Horacio. Ahora, siendo que eso existe, y siendo que también existen parejas homosexuales que quieren establecer un vínculo duradero, de por vida, ser reconocidos socialmente, entonces que el Estado las excluya de ese ritual legal es discriminación ante la ley. Y un principio fundamental del liberalismo es la igualdad ante la ley. Así que por supuesto que estoy de acuerdo con que el matrimonio incluya a parejas homosexuales. Ahora, cerrando, ¿por qué me rebelo frente a la derecha conservadora en estos temas? Bueno, porque otro de los entrevistados o admirados, de hecho es el coautor de este libro negro de la nueva izquierda, que de vuelta tiene que ver con la Fundación Libre, ¿no? Y lo digo porque acá hay unos representantes, entonces Horacio seguro nos podrá iluminar en estos temas. ¿Por qué me rebelo contra la derecha con esto? Porque, por ejemplo, lo que dice Nicolás Márquez sobre el matrimonio igualitario es algo como lo siguiente, y voy a leer. Si el vicio se sienta al lado de la virtud, so pretexto de una coexistencia pacífica, se sabe que es la virtud la que se degrada. Cuando él habla de vicio, habla de matrimonio homosexual, y cuando habla de virtud, habla de matrimonio heterosexual. No me parece que sea la forma de abordar estos temas. Y una más. Dice que tiene que haber desigualdad ante la ley, contrariando el principio liberal de igualdad ante la ley. Dice que en este caso sí debe haber una desigualdad ante la ley, porque adjudicarle discriminación al Estado por no avalar el matrimonio homosexual, y lo pone entre comillas, equivale a considerar que el Estado discrimina cuando se niega a otorgarle el carnet de conducir un automóvil a un ciego. Entonces, casar homosexuales es como darle el carnet de conducir a un ciego. Por supuesto que me voy a rebelar contra estas frases homofóbicas. Y si la derecha conservadora se las adjudica como propias, bueno, lejos mío, por favor. Bueno, déjenme reiniciar el cronómetro. Horacio, si querés contrariar, así pueden debatir entre ustedes, ya tienen sus 5 minutos. Bueno, estoy pensando en este momento si fuese una batalla de freestyle, lo ofendido que me sentiría de que mi contrincante estuviese dedicándole las rimas al público o a los que no están compitiendo en vez de al que está en el escenario. O sea, yo creo que en todo caso, si hay algún problema con Nicolás Márquez, que con todo gusto lo citamos y lo convocamos a debatir. Pero yo en ese sentido, ¿qué sucede? ¿Es un espacio de derecha o no? ¿Es un referente del espacio conservador de derecha en Argentina? ¿Lo has entrevistado, creo, incluso? ¿O no? Por ahí me equivoco, no sé. Además que es un gran referente, es un gran amigo y un gran comedor de asados. O sea que en ese sentido yo no voy a negar lo que él dice para nada. Pero y es más, con esto que entonces, dice. pero yo ascribo en ese sentido lo que él está planteando. Si coincidís, te lo tengo que decir. Vos coincidís con esta visión. Casar homosexuales es como darle el registro de conducir a un ciego. Pero en el sentido que lo está planteando Nicolás Márquez, pero totalmente cierto. Pero totalmente cierto. ¿Cuál es el no sentido? Es el único bueno, sentido posible. vamos a tener que explicar cuál es el sentido. Que cuando dos personas se unen en un proyecto común, parece que acá es necesario explicar algo de Aristóteles, no es lo mismo el emergente que la esencia. ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Generar una nueva prole. Puede haber parejas estériles totalmente, a tal punto que justamente han sido históricamente los principales beneficiarios del sistema de adopción, que ya era un sistema romano, e insisto, pero en el sistema romano, igual que el matrimonio, era un contrato privado que luego es la iglesia que lo institucionaliza. Porque es muy curioso que cuando conviene hablamos de historia, de legado, que las palabras cambian, del orden espontáneo, de tradición, pero luego cuando tenemos que hacer un poquito más de historia, ahí ya no, ya hacemos un corte arbitrario de decir, no, esta parte de la historia ya no me conviene, me la saco de encima. Entonces, el matrimonio, si vamos a hablar de historia y de legado cultural, es esencialmente esa unión de dos personas heterosexuales con un fin de procreación de prole y de educación de la prole. Pero ¿qué sucede? Y esta es la gran trampa. Porque en última instancia, la derecha conservadora homofóbica, no sé realmente ese término homofóbico dónde existe, mirá que lo he intentado estudiar. Es obvia la homofobia, porque hay un prejuicio y hay una discriminación moral y legal frente a los homosexuales. Fíjate que esto es una discriminación por género, es una discriminación por orientación sexual. No evalúa los méritos de la persona, evalúa su orientación sexual. Entonces, no estamos hablando claramente eso es homofobia.
Vamos a hablar de la moral. ¿Cuál sería el problema que yo discrimine a alguien moralmente? Que vos no lo dejes entrar a tu casa está bien. Que vos consideres que una persona por su orientación sexual es una categoría inferior, te define como homofóbico. Nada más, está perfecto. Hacelo, ¿eh? Digo, tenés derecho a hacerlo, pero es homofobia. Es el prejuicio, el desprecio por una categoría, ¿no? Entonces, el xenófobo no es que va a matar extranjeros, no es que quiere mandarlos a la cárcel, pero tiene un prejuicio, una diferencia, una consideración peyorativa. Pero déjame hacerte una pregunta sobre lo que vos decías. ¿Qué pasa con un matrimonio que no quiere tener hijos voluntariamente? No es estéril, no quiere tenerlos. Bueno, y que no los tenga. Bueno, otra pregunta. ¿Y qué pasa con el matrimonio homosexual que sí quiere tener hijos? Eso es prole, ¿eh? Eso es prole, ¿eh? Más que a vos no te guste, eso es prole. Que lo intenten, pero no me respondiste. Que le sigan intentando, vamos a ver si algún día se embarazan. Pero mientras tanto, yo te estoy preguntando. No, pueden adoptar. No, pero me estoy una pregunta. Te estoy preguntando bien, te estoy diciendo, ¿de dónde surge la palabra fobia? ¿Dónde surge la palabra fobia? Si yo soy homofóbico, según vos, ¿dónde surge la fobia? Pero no nos quedemos en temas semánticos. Hay una definición clara sobre lo que es la homofobia. La palabra cambia. O sea, ahora de repente la palabra no importa, lo que importa es el entorno. Desde el principio, el matrimonio también es una palabra que cambió. Ahora todo cambia. Bueno, para la audiencia, bueno, si todo cambia, no porque todo cambie, vamos a caer en la falacia de la naturalización, no porque todo cambie y que sea naturalizado algo significa que esté bien. Ahora bien, vamos a un punto específico. Si yo soy homofóbico, yo cuando veo a dos homosexuales, yo no siento fobia, yo no siento miedo. Pero ¿sabes qué es lo que hay detrás de la palabra homofobia? Es lo que se llama la patologización del contrincante. Y es una técnica propia de Foucault. Y yo cuando en un momento sostuve... Horacio, a los homosexuales los patologizaron en serio, y por muchos años. Entonces, no me vea la patologización. ¿Quién los patologizó? A ver, la xenofobia, para sacarlo de homofobia... Pero me estás corriendo por todos lados y no me respondes una. Pero a ver, pregúntame, no te respondo. ¿De dónde surge el término homofobia? Porque si yo no siento miedo, ¿por qué me querés llevar a una categoría de patología cuando yo no siento miedo? Está bien, te querés quedar con una acepción del término extremadamente literal. Algunos también dicen que como la homofobia no figura en ningún manual de psiquiatría, no existe. Pero vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a Wikipedia, a cosas terrenales, en donde todos nos entendemos, y homofobia tiene un significado claro, que es esta cosa de el desprecio, el prejuicio. Bueno, perfecto. Perfecto, bueno, entonces con ese criterio yo espero que a partir de este debate nunca más vea a ningún liberal llorar porque el neoliberalismo existe, porque todo el mundo habla de neoliberalismo. ¿Y qué son lo que hacen? Y son los primeros los liberales decir, no porque toda la academia reconozca la palabra neoliberal, no porque el CONICET hable de neoliberal, entonces yo tengo que aceptar neoliberal, porque toda la vida me estuvieron diciendo todos los referentes liberales de Esper, Milei y compañía, te incluyo a vos, que con todo el respeto que te tengo en términos económicos, siempre dicen, no, el neoliberalismo no existe. Pero ahora resulta que cuando la muchedumbre intelectual habla de homofobia, lo tomamos por válido. Ahora, cuando la muchedumbre habla de neoliberalismo, ahí ya me separo. Criterio. Lo único que buscamos los conservadores es criterio. Con el mismo criterio están abiertas las puertas para cualquier intercambio, pero el criterio es unánime. Suelo hacer gala de la coherencia de criterios y recientemente alguien me hizo esa misma pregunta sobre el neoliberalismo y le dije, mira, neoliberalismo, liberalismo, no me preocupan tanto los términos. Si por neoliberalismo quieren decir Estado limitado, mercados libres, déficit fiscal bajo, impuestos bajos, yo póngale neoliberalismo, a mí me da lo mismo. O sea, en términos de palabras, lo importante es entendernos. Y si yo hablo con un marxista y quiere decir neoliberalismo, hablemos de neoliberalismo. Lo importante es lo que está detrás. La homofobia tiene un sentido claro. Aversión hacia la homosexualidad. Y puede tener consecuencias legales. Las tuvo por mucho tiempo, porque la homosexualidad era un crimen, y hoy las tiene en algunas cosas en que, por ejemplo, hay solo 30 países del mundo que tienen matrimonio homosexual legalizado. Tiempo, y otros, muchachos, tantos países no. Que lo voy a encajar justamente con lo que están hablando, que tocaron el tema que quería seguir. Me aguantan, tengo que hacer de vuelta lo de la reunión por lo mismo que le había dicho. Ahí se los vuelvo a mandar, discúlpenme la
la precariedad. Dale. Y ahí arrancamos con el siguiente. Ahí estamos, ya se lo mandé a Horacio. ¿Se lo mandó Horacio? Es un programa como con pausas. Sí, como de paso. tele. Así nadie se muere del corazón. Así tomamos un poco de agua. ¿La venís pasando bien? Sí, está bueno, está bueno. Me alegro. Bueno, ahí le pasé el link. Ah, puede ser que por Meet no se me corte esto, ¿no? Pero no sé si, bueno, sí, no se te va a cortar, pero no sé si podés hacer el mismo manejo que estás haciendo acá. Voy a ver si te puedo pasar un link de Zoom de SEADE y no se corta. Esperá, un segundito. Igual tenemos ahora 40 Sí, minutos. Ahí está. Horacio estaba acá, Iván estaba ahí. Regulo el OBS. Bueno. Está picante el debate, así que veo que la están pasando todos bien, al parecer. Ahí estamos. ¿Cómo lo venís pasando vos también, Horacio? Yo súper bien siempre. Bueno. Me acaban de retar porque levanté mucho la voz y se despertó la bebé, así que... Bueno, te entiendo. Lo sufrí. Cambio. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. En este momento, Iván, te va a tocar tus 3 minutos de respuesta, de exposición primero, que va a ser otro de los temas que justamente ustedes me echaron en el medio. Adopción. ¿Debe ser solo decisión de parejas heterosexuales o se debería incluir a los homosexuales y monoparentales? Tenés tus 3 minutos desde ahora. bueno, de vuelta, aquí aplica el principio de igualdad jurídica, ¿no? En la medida que el Estado esté involucrado en la adopción, ¿sí? en padres que quieren adoptar, constituye una desigualdad ante la ley que le permita a cierto colectivo adoptar, mientras que a cierto colectivo no se lo permita. O sea, si el Estado le permitiera adoptar a los blancos y no le permitiera adoptar a los negros, consideraríamos que eso es una aberración. Por tanto, lo mismo debemos pensar de la adopción de parejas heterosexuales o la adopción de parejas homosexuales. Ahora bien, algunos pueden objetar y decir, no, lo que pasa es que lo que tiene que primar es el bienestar del niño y ese bienestar del niño se garantiza con una pareja heterosexual. De hecho, ese es el argumento que muchas personas en la derecha conservadora suelen afirmar y reafirmar y repetir y demás. El problema es que esa percepción, ese postulado, es un postulado. O sea, está en contra de la evidencia y los estudios empíricos hechos al respecto. Está en contra de los hechos empíricos, de los estudios. La Asociación Americana de Psicología tiene un muy buen trabajo del año 2015, donde hace un análisis de todos los prejuicios que existen respecto de la adopción homoparental y encuentra que ninguno, pero ninguno, está avalado por la evidencia. El primero es que las personas homosexuales padecen un trastorno mental, cosa que obviamente no es así. El segundo es que las madres homosexuales son menos afectivas con sus hijos, cosa que también se ha demostrado que no es así. Y hay otro que sugiere que
el vínculo homosexual no deja tiempo para atender a los hijos. Son todos preconceptos cerrados que no sostienen la evidencia. Y otros artículos científicos publicados en revistas académicas sugieren, o sea, todos van en la misma línea de decir, la importancia para que prime el bienestar del niño, porque esta es la preocupación que dicen tener los derechistas, es la contención emocional y económica, y la orientación sexual de los padres no juega un rol ahí. Así que básicamente estamos, perfecto, ya lo cierro, estamos frente a una desigualdad ante la ley, en el caso de que no exista adopción como parental legal, y es una desigualdad ante la ley no basada en ninguna evidencia que pueda sostenerla. Así que, por supuesto que tiene que ser legal que esa adopción ocurra. Muchas gracias. Viste justo en los 3 minutos. Así que, Horacio, vas a tener que competir con que le pegues justo vos también en los 3 minutos como recién Iván. Así que tenés tu tiempo. Te repito la pregunta una vez más. La adopción. ¿Debe ser solo decisión de parejas heterosexuales o se debería incluir a los homosexuales y monoparentales? Tenés tus 3 minutos desde ya. Bueno, vamos por parte. Respecto a la evidencia inequívoca, ya vamos a empezar a poner en telejuicio, porque estoy justo tomando nota, tenía abiertos acá los libros de Hernán Correa Talciani, que habla de Derecho y Familia. Tenemos los manuales de psiquiatría del doctor Peña Lillo, que estamos hablando que son manuales de psiquiatría de Chile, que demuestran que todo lo contrario. Los informes de la Universidad Austral, que también demostraron allá en el 2012 que no se podía utilizar a los niños como un germen de cultivo, como conejillos de India para la experimentación, porque era un fenómeno muy moderno el tema de la adopción homoparental, era un fenómeno muy moderno. Por lo tanto, si algún estudio quiere reivindicar una práctica que recién ahora se está desarrollando, cuando muchos chicos todavía no han alcanzado la edad madurativa suficiente para dar muestra cabal, ya tenemos un problema de partida. Más considerando el experimento del Dr. Money, pero sería volver a caer en el tema de ideología de género, y parece que no es un tema que sienta cierta comodidad por parte de todos los preopinantes. Así que nos vamos a remitir exclusivamente a la cuestión de la adopción por parte de ciertas parejas. En primer lugar, ¿qué sucede con el monoparental? Vamos a partir con la primera parte, con el que hay hombre soltero, la mujer soltera, que en vez de comprarse un perrito o en vez de comprarse una plantita, dijo, hoy estoy aburrido, voy a adoptar un chico, como si fuese ir a buscar a alguien. En eso es cierto lo que plantea Iván en un punto. Hay un punto que es cierto. Nosotros vamos a defender siempre que ponemos la mirada en el niño. Porque el niño, si uno recuerda cuál es el instituto de la adopción fue justamente formada a partir de la tradición que ya se venía gestando en el sistema romano, que luego se perfecciona en la Edad Media, cuando el niño perdía al padre y la madre. Porque hay una serie de eventualidades propias de la naturaleza caída del hombre que generan que a veces una determinada criatura se vea privado del uno y del otro, y a veces de ambos simultáneamente. Y aquí tiene que justamente instaurarse un sistema que le permita restituir ese orden alterado. Un orden alterado que no se va a suplantar con 2 hombres, o con un solo hombre, o con 2 mujeres. Un orden alterado que necesita la complementariedad que tiene el hombre y la mujer, cada uno en su área, cada uno con sus, no solamente las diferencias biológicas. El ser humano es más que diferencias biológicas, sino también con las diferencias psicológicas, las diferencias que hacen a la humanidad misma. 30 segundos. Perfecto. Por eso nosotros ponemos el hincapié en el estado del niño. ¿A qué tiene derecho el niño? No es los adultos que tenemos simplemente ganas de decir, bueno, adoptamos y punto. Porque previamente, antes de empezar la discusión de homoparental o monoparental, tenemos que, en primer lugar, agilizar la adopción para matrimonios heterosexuales, que ahora por moda de la ideología de género es más fácil que un hombre soltero que se autopercibe perro adopte un chico, antes que un matrimonio con 5 o 6 hijos y una economía estable y un matrimonio estable puedan sostener justamente una nueva vida. Así que en ese sentido sí creemos, y vuelvo a insistir, no me da miedo decirlo, en el derecho del niño. Ponemos el foco en la infancia y no en los deseos unidireccionales de adultos que están totalmente alienados de lo que es la realidad familiar. Gracias, Horacio. Reinicio el cronómetro. Tienen sus 5 minutos de debate directo. Bueno, Horacio, yo creo que acá vos, digamos,
hiciste toda una defensa de que la homofobia no, pero acá mostrás, digamos, claramente cuestiones que son puramente homofóbicas, chicanas, lugares comunes, ¿no? Es más fácil que un hombre soltero que se autopercibe perro adopte. Eso es directamente fake news, no existe, digamos, no existe. Por otro lado, hay gente que se quiere comprar un perrito y adopta un hijo. Una deformación de la realidad total, digamos. Hablaste con parejas que quieran adoptar chicos. Sí, ahora me vas a decir el caso de este que abandonó al chico haitiano. Uno, y encima, bueno, llega a las noticias. Pero vamos, no podemos extrapolar casos pequeños y que todo es así. Y mucho menos sostener que porque sos homosexual vas a tener una peor crianza o se te ocurrió, en vez de tener una plantita, adoptar un hijo, digamos. Eso claramente no es razonable. Ahora, yendo al punto central, si tanto decís y dicen que lo importante es el niño, entonces no hay ningún motivo para oponerse a la adopción homoparental. Digamos, y no es que es un fenómeno relativamente nuevo. Digamos, más o menos hay estudios, te diría desde los años 80, que están compilados en estos informes de la American Psychological Association, que es, por supuesto, uno de los principales centros de psicología del mundo, ¿sí? Y que han encontrado que no hay diferencias entre parejas por su orientación sexual. Por tanto, no hay que discriminar legalmente contra las parejas homosexuales. Bueno, respecto a ese punto, para no ser incisivo sobre puntos anteriores respecto a la homofobia, vamos a intentar diseccionar lo que has planteado, Iván. Yo lo estoy pensando en este momento en el siguiente punto. Respecto a las diferencias psicológicas, claramente que vos y yo tenemos dos bibliotecas muy diferenciadas. Porque vos me podés citar una serie de autores y de estudios clínicos, donde yo también te puedo citar, insisto, estudios psiquiátricos. O sea que en ese sentido sería como una redundancia en vano, porque los dos tenemos un caudal bibliográfico que abastece la postura de cada uno. Yo no me estoy sustentando en esto en decir, bueno, acá mira, acá tengo la Biblia, que dicho sea paso, acá la tengo hablando en serio, pero yo no te estoy citando esto, yo te estoy citando justamente los estudios de médicos psiquiátricos de Chile y de la región. Lo que yo dije como conservador es, cuando se dio el debate en Argentina por el matrimonio igualitario, por detrás venía justamente el tema de la adopción. Y había dos grandes posturas. Vamos a la parte argumentativa. Había dos grandes posturas. Me acuerdo que la Universidad Nacional de Córdoba fue una que sostuvo que era totalmente viable la adopción de niños por parte de padres homosexuales. Luego vino la postura de la Universidad Austral que dijo que no era viable, que era totalmente amoral, y además de ser amoral, que no iban a tener los índices de crianza correcta los niños en este matrimonio. Entonces estaba la biblioteca B y la biblioteca A. ¿Qué es un principio ético, Iván? Un principio ético es, ante la duda y ante la evidencia empírica que hay de que de esencia no hay justamente un acuerdo académico en ese sentido, no utilizar a los niños como sujetos de experimentación, que es lo que yo vengo sosteniendo, porque no está zanjada la discusión. No está zanjada la discusión, ¿no? ¿Entendés? Pasa que, Horacio, un niño nacido de una pareja heterosexual, para el caso, también es como decís, un sujeto de experimentación. Porque quién sabe si esa pareja heterosexual va a ser buena, mala, mediana, súper buena. Entonces, al fin y al cabo, traer niños al mundo es una experimentación. O sea, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Déjame cerrar este punto. Lo que pasa es que, no sé si como liberales o como cualquier persona, está la sospecha de que los padres va a estar en su mejor interés proteger y cuidar y brindarle todas las herramientas posibles al hijo. Ahora, esa misma sospecha tengo yo, para dejar de lado los estudios, que vos decís que tenés uno, yo tengo otro, bueno, habrá que comparar cuál es más serio que el otro, pero bueno, esa misma sospecha tengo yo. ¿Qué experimentación? Que tengan padres que los quieren, que hacen todo el trabajo de adoptarlos, que les van a dar amor, contención, etc. Puede que no pase también en una pareja heterosexual. ¿Cuántos casos hay? ¿Sí? Ahora,
Por eso digo, la postura conservadora acá es colectivista. Es un colectivismo de género. El hétero, por definición, es capaz de adoptar. Y seguramente, suponemos, le dará una mejor educación que el homo. Eso es prejuicio. Es prejuicio. Y es una postura colectivista. Te discrimino por el grupo al que perteneces. Incluso, mirá, incluso te voy a decir una cosa. Incluso que pudiéramos sostener empíricamente que la pareja homosexual está en peores condiciones de criar, no podemos rechazar que alguno dentro de ese colectivo sea mejor que alguno dentro del otro colectivo. Porque el promedio es el promedio, ¿no? Bueno, vamos por partes. Incluso en ese caso puede haber la excepción, pero no es el caso, porque no es el caso. Vamos por parte entonces. Vamos por parte. En primer lugar, respecto al colectivismo, que el conservador es colectivista, no es la primera vez que me lo dicen, y en ese sentido, si vamos al caso, yo no sé qué será más colectivista si vamos a ver la historia, cuántas veces, y uno ve las últimas manifestaciones, se han atacado justamente a la iglesia, se atacan las estatuas, los símbolos, la historia. Si vamos a hablar de colectivismo, creo que no en vano estamos en las antípodas. La izquierda es colectivista, no me cabe duda. O sea, somos la derecha, soy la derecha conservadora de izquierda. Medio como que algunos... No, el colectivismo es algo propio de la izquierda, pero también de una derecha que es colectivista. Podríamos hablar de una derecha liberal, pero hay una derecha que es profundamente colectivista. Interesante, lo vamos a dejar para el próximo tópico porque ahí sí que me voy a sentir bastante cómodo en ese punto de mostrando dónde está el error. Pero vamos por parte. ¿Qué sucede con los niños? Si vamos a hablar de estadística, y esto me sorprende de vos, Iván, claramente, que todo va a ser en un punto, claramente que todo va a ser sujeto de experimentación. ¿Por qué? Porque el ser humano, por definición, el ser humano en cualquier etapa de su vida es potencia. Y dentro de esa potencia hay emergentes que pueden ser desfavorables. Claramente que en un matrimonio heterosexual puede haber un caso de abuso y claramente que en un matrimonio heterosexual puede haber una causa de disolución y de abandono. Ahora, si vamos a las estadísticas, es mucho más probable, a razón de 6-1, que una unión homosexual se disuelva y quede el niño disgregado sin ese proyecto familiar que tanto están defendiendo. Ni hablar si de entrada partimos con la adopción monoparental, de entrada. Entonces, si vamos a hablar de justamente, y vos que sos economista deberías saberlo, lo que hacen son los indicios, es decir, bueno, medianamente se puede llegar a prever, aunque no sea una ciencia exacta, que por ejemplo, que a mayor índice de libertad económica, posiblemente haya mayor prosperidad económica, pero porque son indicios, pero no siempre funciona así, siempre funciona. Pero el punto es que incluso que fuera el caso, no tendría que haber a priori un dejar afuera al homosexual. Tendría que la agencia de adopción evaluar caso por caso y aceptar parejas hetero y parejas homosexuales como potenciales adoptantes del niño. Eso es lo que quiero decir. Pero la postura conservadora es dejar fuera a los homosexuales. Pero igual te discuto desde el vamos la idea de que los homosexuales esté estudiado empíricamente que estén en peores condiciones. Eso ahí quiero responderte, porque ¿qué pasa? Vos me decís a priori, bueno, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, yo tengo una hija. Todos sabemos que no es lo mismo el pederasta que el pedófilo. No es lo mismo. Porque una cuestión es el acto concreto y otra cuestión es la propensión y el deseo. Ahora bien, si a mí me dicen que en un jardín infantil hay un maestro pedófilo, no pederasta, pedófilo, a mí, sinceramente, lo que es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajena y el liberalismo me importa ser y nada. Yo, mi hija, ¿sabe qué? No lo voy a pasar ni por la vereda de ese maestro. Me dice, no, pero lo estás discriminando porque a priori hay que esperar al caso concreto y evaluarlo porque todavía no tocó ningún menor y el deseo forma parte del fuero íntimo de la persona. A mí, ¿qué me importa el fuero íntimo de la persona? Si es pedófilo, aunque no haya tocado a nadie, yo tengo todo el derecho de discriminarlo y aunque me ponga todo el liberalismo en contra, la postura conservadora es, ¿sabes qué? Está todo bien, pero nosotros ante la duda, con cierta gente, como por ejemplo, voy a tocar el ejemplo del maestro pedófilo, por la vereda del frente. Vos podés discriminar al pedófilo. Una agencia de adopción no puede discriminar a priori una pareja homosexual. No tienen nada que ver los casos directamente, no son análogos los casos. ¿Por qué me dijiste al homosexual, que el pedófilo lo puede discriminar o no?
Bueno, claro, la agencia podría hacer una evaluación de las condiciones de los padres y decir a este lo dejo afuera. Por supuesto, veremos qué hacen los expertos con los pedófilos. ¿Por Me qué? parece ¿Por qué que dejarían afuera un pedófilo? Si se demuestra que el estaría pedófilo no bien. violó a nadie. Si el pedófilo no violó a nadie, ¿por qué habrían de dejarlo afuera el pedófilo? En esta agencia liberal de adopción, ¿por qué dejarían afuera el pedófilo? Perdón. Lo que pasa es que metes un caso ultra escabroso. Estás comparando pedofilia con homosexualidad, que es la ¿Cómo? misma ¿Cómo? barbaridad que hace un Te estoy economista diciendo, estoy austríaco comparando y que decir, ¿por también qué está a en la uno sí y línea a de otro no? cosas. Pero si sos vos que Pero me estás diciendo pedofilia y homosexualidad son cosas distintas. O sea, no que estamos hablando claramente. de ninguna propensión sobre el avance sobre ningún menor. Entonces, no Pero si podemos los comparar propios, los pero casos. Iván, vos y yo lo sabemos de memoria porque lo vemos todo en Twitter, los propios liberales son los principales que han defendido últimamente la pedofilia en decir, no, porque es el deseo íntimo, forma Pero parte de los deseos íntimos de la persona. Ahora, no, seamos estoy al tanto coherentes. de ese debate. La verdad no estoy al tanto de ese debate, pero separemos las cosas. Una cosa es la pedofilia y otra cosa es la homosexualidad. Entonces, digamos, es Pero eso, si es es un deseo eso. íntimo, según ustedes, es un deseo íntimo que no tiene por qué afectar los derechos. Pero es un deseo íntimo sobre un menor. Acá estamos hablando de dos padres o dos Ah, madres que bueno, tienen deseos íntimos, perdón, que tienen deseos íntimos entre sí y que quieren adoptar un chico para darle amor, criarlo, tener un hijo y tener una familia. ¿y Punto. por qué presupones que el pedófilo adoptaría para violarlo? Yo nunca hice esa presunción, yo te pregunto, capaz que el pedófilo sea alguien que puede no violar a nadie y desea adoptar por amor. ¿Por qué vos se lo habrías de negar? En ese caso está perfecto, pero no hay que comparar, o sea, no me asocies homosexualidad con pedofilia, porque No, estoy podemos asociado. asociar heterosexualidad con pedofilia. No, pero a ver, Iván, Entonces, vos recién me no me asociaste con parece homofobia. bien traer a la Entonces, ahora me Muchachos, estás mesa. diciendo. muchachos, tiempo porque realmente nos pasamos en 7 minutos porque estaba muy intenso. Eh, Está muy interesante, pero en algún punto el rol de moderador no lo estoy cumpliendo de la mejor manera porque estoy reentretenido